Ser Podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas a todos y bienvenidos a Sucedió una noche. El programa de hoy podría resultar algo perturbador para algunos oyentes. El piano. Desnudo integral de Harvey Keitel. El tío es casi toda minga. ¿En serio? Incluso en pequeña pantalla te deja enano. ¿Es sexy para una chica? Lo fue para mí. Pues sí, hablaremos del piano de Jane Campion y de A la caza de William Friedkin. Cuando tenía 9 años, mi madre me llevó a ver A la caza al cine porque le encantaba Al Pacino. ¿Quién sospecharía de Al Pacino? A la caza es una película sobre un hombre que investiga el ambiente de los locales gays sadomaso, porque hay un tío que va matando a hombres después de violarlos. Al Pacino. Y tendremos un recuerdo para una gran estrella del cine y de la música que nos dejaba hace 25 años. El viejo ojos azules, el señor Frank Sinatra. Esto es en esencia lo que traemos hoy. Si os apetece, quedaos con nosotros. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Y vamos a empezar hablando de una de las películas más aclamadas de la década de los 90 del siglo XX. El próximo jueves, día 18, se van a cumplir 30 años del estreno de El piano, la película escrita y dirigida por la neozelandesa Jane Campion y protagonizada por Holly Hunter, Harvey Keitel, Sam Neill y la por entonces niña Anna Paquin. Una historia ambientada en Nueva Zelanda a mediados del siglo XIX. ¿Qué es? ¿Un armazón de cama? Es el piano de mi madre. ¿El piano? No, no podemos llevarlo. Deben hacerlo. Ella quiere llevarlo. Un piano abandonado en la playa salvaje de un lugar remoto. A partir de esa imagen extraña, evocadora y casi surrealista que le rondaba la cabeza, Jane Campion construyó su historia. La de una mujer muda que solo puede expresar sus sentimientos a través de ese piano. Somos muy pocos para transportarlo ahora. Demasiado pesado. No podemos dejar aquí el piano. No discutamos más este asunto. Jane Campion. El piano significa tantas cosas. Para empezar, el piano es Ada, claro, porque está el hecho de que Ada no habla, lo cual fue una decisión que tomé porque quería que el piano fuera algo apasionadamente importante para ella y por lo tanto se convirtió también en su voz. También puede verse como una metáfora de la civilización en el mundo salvaje, en el sentido de que el piano es un instrumento muy sofisticado, pero al mismo tiempo popular porque su lenguaje es universal y transmite emociones. Casada por poderes con Sam Neill, un hombre al que ni siquiera conoce, la protagonista, Holly Hunter, llega a Nueva Zelanda acompañada de su hija. No voy a llamarle papá. No voy a llamarle nada. Ni siquiera voy a mirarle. El piano queda abandonado en la playa y es entonces cuando otro colono al que da vida Harvey Keitel se ofrece a rescatarlo y comprarlo. Esos 80 acres al otro lado del río, ¿qué te parecen? No tengo dinero, ¿por qué lo dices? ¿Podríamos hacer un cambio? ¿Con qué? ¿El piano? ¿El piano de la playa? Baines, amante de la música, jamás lo hubiese imaginado. Tendré que tomar lecciones. El hombre le pide a la mujer que le dé clases de piano y así podrá ir a su cabaña a tocarlo. Pero el trato va más allá. Ella podrá tocar el piano a cambio de que se deje tocar por él. Hay un modo de recuperar su piano. ¿Quiere recuperarlo? Verá, hay cosas que me gustaría hacer mientras toca. Si usted me dejara, se lo devolvería. ¿Qué le parece?
Una visita por cada tecla. Así comienza una relación pasional que poco a poco se irá transformando en historia de amor y que está contada desde una perspectiva femenina, en una época además donde la mirada feminista en las películas era todavía muy escasa. Ben solo quiere aprender. Y tú podrás tocarlo. Debes enseñarle a cuidar de él. El piano es mío. Es mío. Somos una familia, todos hacemos sacrificios y tú también. Le darás clases y me aseguraré de ello. El piano es una película llena de sensualidad. La tensión sexual en las escenas entre Keitel y Holly Hunter casi se puede respirar, sin necesidad apenas de desnudos ni planos de erotismo explícito. Desabróchate el vestido. Quiero ver tus brazos. Toca. La película gira en torno al despertar sexual de dos personajes solitarios que se creen incapaces de amar, pero que al conocerse sucumben al deseo de la carne. Quiero que nos tumbemos juntos desnudos. ¿Cuántas serían para eso? Sí, 10 teclas. Jane Campion otra vez. Se me ocurrió que había una inocencia en torno al sexo, al erotismo y al amor que es muy difícil conseguir para la gente de hoy en día. Creo que la inocencia del impulso romántico y erótico se ha perdido porque es poco probable que nos topemos con algo que provoque esa sensación de descubrir algo totalmente nuevo. Los personajes de la película están bastante ciegos en cuanto a lo que les ocurre. Es como si realmente aquello se les cruzara en el camino. Un elemento importante en la película son los silencios, que a menudo resultan más elocuentes que la palabra. A través de esos silencios penetramos en el viaje interior de cada uno de los protagonistas, en una historia que va derivando hacia la tragedia. ¡Confiaba en ti! ¿Me oyes? ¿Por qué me obligas a hacerte daño? Podríamos ser felices. ¡Haces que me enfade! ¡Di algo! ¡Me mentiste! ¡Pagarás por ello! Jane Campion escribió El piano pensando en Sigourney Weaver como protagonista. Sin embargo, cuando le ofreció el papel al representante de la actriz, este lo rechazó sin informarle a ella, ya que Sigourney le había dicho que necesitaba un tiempo de descanso, algo de lo que tiempo después, cuando se enteró, la actriz se arrepentiría y mucho. Fue en esa entrevista también cuando el agente le pidió a la directora que considerara para el personaje a otro de sus clientes, Holly Hunter, y así lo hizo. La actriz leyó el guión y se entusiasmó tanto con el proyecto que al momento se puso a estudiar la lengua de signos. Holly Hunter. Estaba el reto de parecer que había usado el lenguaje de señas toda mi vida. Me inicié al lenguaje por señas, que era totalmente nuevo para mí, con un profesor. El que utilizamos en la película está basado en el alfabeto escocés, pero a partir de ahí creamos unos signos propios que son como el lenguaje propio de Ada y la niña. Hunter se metió tanto en la piel de su personaje que hoy en día resulta imposible imaginarse a otra actriz en ese papel. El resto del reparto también brinda unas interpretaciones magníficas. Bueno, Ada dice que progresas con el piano. Tendré que ir a oírte. ¿Y qué tocas? Por ahora nada. ¿Nada? Sam Neill es un hombre vencido por una mujer que no le ama y a la que no comprende. Harvey Keitel da vida a un personaje que se mueve entre lo primitivo y lo voluptuoso. Para Baines, que es el personaje que interpreta a Harvey Keitel, quería a alguien muy físico, mitad hombre, mitad bestia. Por último está la hija de la protagonista, un personaje que es a la vez ángel y demonio, y que Anna Paquin, a sus 9 años, consiguió tras superar a otras 5.000 niñas que enviaron a la directora vídeos de audición. Yo sé por qué el señor Baines no sabe tocar el piano. Ella nunca le deja tocar. Solo toca lo que ella quiere. Y a veces no toca nada de nada. ¿Cuándo es la próxima lección? Mañana. Por cierto, que Anna Paquin no pudo ver la película hasta bastantes años después de ser estrenada, ya que sus padres no se lo permitieron debido a su contenido sexual. Cuando pensé en el personaje de Flora, creí que sería estupendo tener una especie de hada en miniatura y crear esa especie de conspiración de femineidad entre las dos. Así que busqué a una niña que tuviera su propia personalidad, pero que se pareciera o pudiera parecerse a Holly. Pero hay un par de elementos en la película que casi funcionan como dos personajes más.
Uno es el salvaje escenario natural de Nueva Zelanda en el que transcurre la película. La selva es de algún modo durísima e implacable y al mismo tiempo tiene algo espiritual que atrae. La selva es secreta y huraña. Por un lado es protectora y por otro da miedo, y pensé que era un entorno maravilloso para ir jugando con esas sensaciones. El otro elemento es la banda sonora. Disculpa, ¿qué te parece Mary tenía un corderito? ¡Oh, una polka! Vamos, ¿qué vas a tocar? Pues no, la partitura del film fue compuesta por el británico Michael Nyman. Pocas bandas sonoras tienen tanto protagonismo en una película como la del piano. La música de Nyman se pega como celofán a las imágenes, potenciando todas las sensaciones y emociones del film. El famoso compositor minimalista cambió un poco su estilo de armonías repetitivas y a menudo agresivas por una música mucho más melódica y clasicista, en la que sin embargo mantiene su sello personal. La propia Holly Hunter es quien interpreta sus melodías al piano en la película. Me enamoré realmente de algunas de las piezas que toco en la película y eso me permitió conectar emocionalmente con el modo en que Ada toca el piano. La música del piano se convirtió en un éxito discográfico. Es de hecho la banda sonora sin canciones más vendida de la historia. Curiosamente, el tema principal de la película, que se hizo muy famoso en su día, no es una pieza compuesta por Nyman. Es una extraña canción de cuna. Así es. Y es mía. Se trata de la adaptación de una canción de cuna escocesa que, sin embargo, el músico supo hacer suya. El piano logró la Palma de Oro en el Festival de Cannes y Jane Campion se convirtió en la primera mujer de la historia en ganarla. Holly Hunter también consiguió el premio a la mejor actriz y la película tuvo 8 candidaturas a los Oscar, logrando 3 estatuillas para sus 3 mujeres. Mejor actriz para Holly Hunter, mejor actriz de reparto para Anna Paquin y mejor guión para la propia Jane Campion. Además, la película, que parecía destinada a convertirse en manjar de cinéfilos, conectó muy bien con el gran público y el piano se convirtió en un éxito de taquilla. ¡Oh, un precioso instrumento! Sí, les gustan mucho sus pianos. 30 años después de su estreno, el piano está considerada una de las grandes joyas del cine de los 90. Y una curiosidad, según ha contado la cantante y actriz Courtney Love, su marido, Kurt Cobain, cantante de Nirvana, fue al cine a ver el piano 2 días antes de suicidarse, por lo que es muy probable que fuera la última película que viera en su vida. Y de un clásico de los años 90 como el piano a un clásico de este programa, como es nuestro juego de las películas. Ahí van las 3 que tenéis que adivinar esta semana. ¡Yo soy una mercancía valiosa! Cruzo por el centro, veo a un tío viniendo hacia mí que intenta matarme y me digo a mí mismo, ¡que te maten! ¡Agarra el balón! ¡Boom y touchdown! ¡Yo hago milagros! Solo necesito saber si te quedas o te vas. Yo soy de Arizona, Jerry. He batido los récords de Arizona. Fui a la Universidad de Arizona. Soy un diablo del sol. ¿Y quieres los dólares de Arizona? ¡Exacto! I don't worry whenever skies are gray above. Got a pocket full of rainbows, got a heart full of love. Mr. Heartache, I found a way to make him leave. Got a pocket full of rainbows, got a star up my sleeve. Encantado de conocerte, Rocky. Chicos, este es el más grande, Rocky Sullivan. Hola, Rocky. Rocky, vives en nuestra calle, en el número 24, ¿verdad? Eso ya lo sabíamos. Cuando me robasteis, ¿sabíais que vivía en vuestra calle? Claro, Johnny Johnny nos lo dijo. Pero no sabíamos quién eras. No deberíais haberos arriesgado. No hay que molestar nunca a los vecinos. Tenéis mucho que aprender.
Váyase. Huya. No pierda tiempo. Por favor, se lo ruego. Llévese a Tazio y a sus hijas. Se lo suplico. Váyase. Venecia ha sido presa de la peste. Por favor. Pues vamos con las respuestas. En el primer diálogo escuchábamos a Cuba Gooding Jr. y a Tom Cruise en la película Jerry Maguire, que Cameron Crowe dirigió en 1996 y por la que Cuba ganó el Oscar al mejor actor de reparto. De su banda sonora poníamos un tema de Elvis Presley, Pocket Full of Rainbows. La segunda era un clásico del cine de gángsters, Ángeles con caras sucias, dirigida por Michael Curtiz en 1938 y protagonizada por James Cagney. Su banda sonora era obra de Max Steiner. Y terminábamos con Muerte en Venecia, de Luchino Visconti, la película que Dirk Bogarde protagonizó en 1971. Y todavía suena de fondo el adagio de la Sinfonía número 5 de Mahler, que está ya indisolublemente asociado a esta película, Muerte en Venecia. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Este domingo, día 14, se cumplen 25 años desde que nos dejara Frank Sinatra. En otros reportajes que hemos hecho en el programa os hemos hablado de sus canciones, de su turbulenta vida amorosa, de sus relaciones con la mafia o de sus juergas con el Rat Pack. Hoy nos vamos a centrar básicamente en su faceta de actor. No fue con Elvis o con los Beatles, ni siquiera con los Pecos. El fenómeno de las fans gritonas nació con Sinatra. Muchos años antes de que ellos entraran en escena, el italoamericano ya provocaba la histeria de las adolescentes. Rose Cafasso era la presidenta de su club de fans en Nueva York. Era lo que daba emoción a nuestra vida. Éramos pobres, pero siempre teníamos dinero para ir al Paramount y ver a Sinatra. Entonces él salía, y cuando la banda tocaba la introducción, se te ponía la piel de gallina. You see a pair of laughing eyes, and suddenly you're sighing sighs. Sinatra era ya una gran estrella de la música cuando dio el salto al cine. Su primera película, estrenada en 1943, se tituló Cada vez más alto, y en ella se interpretaba a sí mismo. Yeah. Good morning. My name is Frank Sinatra. What? Oh. Frankie era cantante y, lógicamente, su primer destino en el cine fue la comedia musical. A ver, dime, ¿qué estás haciendo en la marina? Soy un tripulante más. En sus primeras películas, los marineros se convirtieron en su especialidad. Oye, si vas a los estudios de cine y ves alguna estrella, ¿me conseguirás su autógrafo? En Levando Anclas interpretaba a un marinero que, junto a Gene Kelly, pasaba unos días de permiso en Hollywood. La película tuvo mucho éxito y poco tiempo después, Sinatra y Kelly repitieron la jugada con Un día en Nueva York. Escuchad, tengo planificado el resto del día. A las 9:45 el ayuntamiento, a las 10 los claustros, 10:15 el planetario. Chicos, no vamos a visitar los lugares de interés. Yo no conozco más que mi pueblo, Peoria. Quiero ver las bellezas de Nueva York. A lo largo de su vida, Sinatra protagonizó varios musicales. Cuando cantaba, todo iba bien. Sus problemas empezaban cuando tenía que bailar. Solo sé bailar el vals. Oh, es una lástima. A lo mejor luego tocan uno. Su carrera en el musical parecía, por tanto, limitada. De ahí que una de sus obsesiones fuera encontrar papeles en los que pudiera cambiar de registro. Por eso se entusiasmó cuando cayó en sus manos una novela. Cuando leí el libro De aquí a la eternidad, me dije, tengo que interpretar a Mayo. Había conocido a cientos de Mayos en mi barrio y yo mismo había sido uno. You vowed your love from here to eternity. La leyenda dice que Frankie recurrió a sus amigos de la mafia para doblegar a Harry Cohn, el jefe de la Columbia, que no quería darle el papel. Y así lo imaginaron Mario Puzo y Francis Ford Coppola en El Padrino, con el personaje de Johnny Fontane. Quiero que te olvides ahora de eso. Hollywood te va a dar todo lo que le pidas. Ya es tarde, empiezan a rodar la semana que viene.
A ese Walsh le haré una oferta que no rechazará. Eso cuenta el mito, aunque parece ser que más bien fue Ava Gardner, esposa de Sinatra por entonces, la que convenció al jefe del estudio. Pero sospecho que Ava fue a hablar con Harry Cohn y le dijo: más te vale darle un trabajo o se tirará desde una azotea o algo así. Fuera como fuese, Frankie logró una gran interpretación en De aquí a la eternidad. Deja de aporrear el piano, o al menos toca con sordina. Tocaré como me dé la gana, ¿te enteras, Spaghetti? ¡Espagueti! ¡No peleas, chico! ¡Quieto, Ángelo! Prepárate, gordinflón, que te voy a desinflar. Me parece que te estás buscando una buena paliza. No solo se llevó la paliza en la película, sino que consiguió algo más. The winner is Frank Sinatra. Sinatra ganó el Oscar al mejor actor de reparto y con él salió del bache profesional que atravesaba. A partir de entonces, las ofertas del cine nunca más escasearon. Recientemente, tras un periodo de inactividad, la revista Variety le ha mencionado como la mayor reaparición de la historia del espectáculo. Ahora es uno de los activos más cotizados de Hollywood. She gets too hungry for dinner at 8. She likes the theater and never comes late. En realidad, Sinatra logró sus mejores interpretaciones cuando dejó de lado su carácter simpático y jovial y encarnó a tipos oscuros y tormentosos. Por ejemplo, en El hombre del brazo de oro, la primera película de Hollywood que trató abiertamente el tema de la droga, daba vida a un adicto a la heroína. No podría enfrentarme a la policía como estoy ahora. Conseguirían que dijese todo lo que quisieran por un pinchazo. Entonces cúrate. No sabes lo que dices. ¿Cómo quieres que me cure? El dolor me mataría. Lo único que necesito es un pinchazo, una dosis. Nadie ha considerado nunca a Frank Sinatra como un grandísimo actor, pero también es cierto que es difícil encontrar películas en las que no esté a la altura. En su filmografía hay de todo. Rompecorazones caraduras como los que interpretaba en los musicales Ellos y Ellas y Pal Joey. Algunos tienen sistemas para las apuestas, yo los tengo para las mujeres. Es fácil, hay que tratar a las damas como si fueran fulanas y a las fulanas como si fueran damas. Melodramas como Un torrente de Vincente Minnelli. ¿Juega usted las cartas, señor Hirsch? Un poco, ¿por qué? Bueno, los muchachos y yo tenemos una partida de póker de vez en cuando y nos gustaría tener sangre nueva. ¿Y dinero nuevo? Ese dinero se lo gané a varios tipos. Eso es mucho más inteligente. O comedias familiares como Millonario de ilusiones. Uno deja de pagar un recibo. 5 recibos. Bueno, 5 recibos. Y ese Diamond nos echa a la calle. El contrato dice que si no retiramos los recibos... Ay, ya salió el abogado. Todo un eminente letrado. ¿Qué nos importa lo que diga el contrato? En total, Sinatra rodó 58 películas. Fairy tales can come true. It can happen to you if you're young at heart. Escarbando en esta filmografía tan variada podemos encontrar algunas curiosidades. Por ejemplo, en La cuadrilla de los 11, junto a sus amigos del Rat Pack. Vince, el plan es perfecto, te doy mi palabra. En esta película, de la que años después se haría el remake Ocean's 11, con Clooney y compañía, Sinatra y su banda robaban varios casinos de Las Vegas. Si es perfecto, ¿cómo no se le ha ocurrido a nadie antes? Por la misma razón que nadie ha ido a la luna. No están preparados. Nosotros sí lo estamos. Será una operación pensada y realizada por hombres bien adiestrados. Pues bien, Sinatra era en realidad accionista de algunos de los casinos que robaba en la ficción. El actor era conocido por sus ideas conservadoras, pero en otra de sus películas, El detective, lanzaba todo un alegato social de apoyo a los desfavorecidos. Claro, esos pobrecitos son unos ángeles. Todas las noches nos obsequian con algún cóctel Molotov. Es bastante comprensible. Están hasta las narices de vivir en cubos de basura. Y nosotros sabemos por qué existen esos cubos de basura. Porque las viviendas tipo gueto son las que resultan ser mejor negocio. También fue de los pocos actores que en 2 ocasiones intentó el magnicidio. La primera vez que quiso matar al presidente de los Estados Unidos fue en Repentinamente, una película de 1954. Cuando apoyes el rifle tendrás una base sólida. Tiene un retroceso muy fuerte, no se quedará quieto. Solo disponemos de 3 segundos para matar al presidente. No quiero que la mesa se mueva cuando le dispares. Años más tarde lo volvería a intentar en El mensajero del miedo. La película se estrenó poco antes del asesinato de Kennedy y Sinatra, que participaba en la producción, la retiró de la circulación e impidió que pudiera ser contemplada durante más de 2 décadas. That's life. That's what all the people say. Cuando se habla de Sinatra, a menudo se habla de la voz. A nadie se le ocurriría llamarle el actor, y es que sus películas se han visto a menudo eclipsadas por sus canciones y conciertos, y también, desde luego,
por su tormentosa vida privada. ¿Cuántas mujeres has traído aquí? Un par de miles. Lo pregunto en serio. ¿A cuántas has besado en este sofá? No fue quizá uno de los grandes del cine, pero sí un profesional competente y, a diferencia de otros cantantes como Elvis Presley, su carrera cinematográfica no dependió en absoluto de la musical. En 1968 protagonizó su último film destacable, El detective. ¿Qué va a ser de ti? Te estás haciendo viejo. Yo que sé qué va a ser de mí. A lo mejor acabo como mi padre, en el fondo del cubo de la basura. Sin embargo, podría llegar muy alto. No apuesto por si acaso. Sinatra supo retirarse de las pantallas a principios de los años 70, cuando el cine había cambiado y en Hollywood no necesitaban ya a las leyendas como él. Aguante usted siquiera a esos imbéciles. Yo no tengo por qué. Lo sé. Lo sé. ¡Te basta con tu maldita dignidad! En 1984 regresó para una última aparición en la película Los locos de Cannonball 2, junto a Burt Reynolds. Pues en el noticiario han dicho que hiciste una labor magnífica. Magnífica, no, rutinaria. Tan solo fue la confirmación de que el cine ya no tenía nada que ofrecerle. Lo que no dejó nunca fue la música, actuando y cantando hasta casi el día de su muerte, el 14 de mayo de 1998. Esa noche, el Empire State de Nueva York se iluminó de azul en honor a sus ojos, esos ojos que marcaron a varias generaciones y fueron el símbolo de una biografía apasionante y controvertida como pocas. Como decía Pete Hamill, autor del libro ¿Por qué importa Sinatra? Sus imperfecciones eran irritantes, pero Frank Sinatra fue un artista genuino cuya obra perdurará siempre que hombres y mujeres puedan oír, reflexionar y sentir. Porque al fin y al cabo, eso es lo único que importa de verdad. I'm gonna roll myself up in a big ball and die. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy charlamos con Macarena Gómez, la actriz a la que vemos en series como La que se avecina, 30 monedas o Sagrada Familia. A Macarena Gómez la recordamos en películas de misterio y terror como Musarañas, por la que fue nominada al Goya, o Las brujas de Zugarramurdi. Dentro de unos días se estrenará otro film de este género titulada Y todos arderán, que ha dirigido David Cebrero. De ella podemos decir que es la reina del grito en el cine español, pero dejemos que sea la propia Macarena Gómez quien nos cuente su trayectoria profesional. Bueno, la reina del grito me encanta porque hago mucho cine de terror, a veces hago de víctima, a veces soy el verdugo, ¿no? ¿En qué estabas pensando? No puedes ir por ahí cargándote a quien te dé la gana, ¿sí no? Pero fue de forma casual, ¿eh? Porque curiosamente, a mí de pequeña yo no veía cine de terror. Yo vi E.T. y pasé tanto miedo que no volví a ver una película de terror hasta que me dio por ir a ver Los sin nombre de Jaume Balagueró. Y en ese momento dije, uy, pero Macarena, que has hecho tantos años habiéndote perdido cine tan... bueno, este género tan excitante. Esto es ridículo, ¿eh? Ustedes se hacen llamar profesionales y en vez de buscar a quien haya cometido esas atrocidades, se plantan en mi casa por un cuento de niños. ¿En serio? ¿En serio esas son sus pruebas? Y luego me llamaron para hacer mi primera película, que fue Dagon, la secta del mar, una película también de género, de terror. Hasta que llegasteis no había habido sacrificios durante un año. Dagon la necesita. ¡Que se joda, Dagon! Además, su hijo será inmortal. Y una película llama a la otra y no ha sido una elección mía, o sea, ha sucedido por casualidad y quizás porque lo hago bien, como actriz de terror, me siguen ofreciendo este género, pero te he de decir que es el que más me gusta. Disfruto muchísimo haciendo terror. ¿No lo ves? Está clarísimo. Es que no te enteras de nada. A ver, ¿el qué? Que lo de los exorcismos no es como en las películas. No hay posesiones que valgan, Paco. Que se ha cargado a un pobre chaval comiéndole la cabeza y punto. Es que soy como una niña pequeña con un juguete nuevo. Como mi hijo cuando le regala un Playmobil. ¡Ah, hay sangre, más sangre! ¿Estáis bien? Es que fuimos a dar un paseo y me ha salido sangre de la nariz. Y me encanta que me manchen. Y me encanta guardar el raco. Y digo, no, esta herida era más profunda.
y que me pongan, y que me guarren el pelo y que me pongan prótesis. No veo nada, absolutamente nada, ni sombras ni nada. ¿Entonces se puede quitar lo que llevan los ojos? No, yo nunca me los quito cuando trabajo, son diamantes. Disfruto como una niña pequeña, porque vivo unas experiencias que son tan ajenas a las que yo vivo en mi vida cotidiana que por eso las disfruto. Yo que fui bailarina, Tengo la carrera de ballet, he estado toda mi vida subida a un escenario. Yo recuerdo comiendo que había hecho Penélope Cruz La niña de tus ojos. Yo cuando vi La niña de tus ojos decía, oh, qué maravilla. A mí me fascina Penélope Cruz como actriz, siempre ha sido un gran referente para mí. Y yo ahí empecé a decir, ay, cómo me gustaría ser actriz como Penélope. A los 14 años yo ya me preparé y mis padres me apoyaron para ser actriz. Me llevaron un año a Estados Unidos para que aprendiera bien el inglés. Ahora mis padres siempre tuve la suerte que me han dicho, mira guapa, si no te va bien, estudias otra carrera. Esta es de cuando abrimos el videoclub. Y esta de cuando inauguramos la tienda de consumibles. ¿De alimentación? Rellenábamos cartuchos de tinta usados para impresoras. Desde el principio le dije que era mala idea, pero como él nunca escucha... Yo recuerdo cuando estudié en Inglaterra que hubo un compañero que me dijo, para ser actor, un buen actor, tienes que haber sufrido mucho y haber tenido una infancia traumática. Yo dije, ¿cómo? Si yo he tenido la infancia más feliz de mi vida, he sido la niña más feliz del mundo. Incierto, para ser actor no has tenido que haber vivido ningún trauma para querer serlo. Desde que perdimos a Lolo, la vida ha dejado de tener sentido para mí. Cada día me levanto y, al pasar por la habitación de nuestro hijo, se me encoge el corazón por no haber sabido protegerle. Y ya no puedo más. Bueno, a mí hay papeles que me encanta sufrirlos, otros que no, otros que estoy muy cansada y digo, oh, ya no me apetece otra vez un papel dramático, Dios mío, no puedo llorar más. Hay de todo. A veces es un momento que pasas por una catarsis emocional y apetece pasar esa catarsis. Es decir, los actores estamos continuamente mintiendo. Si quieres hacer el amor, me lo dices. Ahora no me apetece, pero... tú dímelo. Hay escenas que tú te crees que el actor está sufriendo de verdad y es mentira, u otras en las cuales sí que estoy sufriendo de verdad. Pero mucho depende del estado emocional que tenga ese día, del cansancio y de si me apetece forzarme o no. Así de claro. La que se avecina, vecina, hola que se avecina. Claro que sí, yo he aprendido muchísimo en La que se avecina. Soy muy feliz, hago comedia. Que se fue a Colombia a grabar otra serie y se enroló en las FARC. ¿Perdona? No me enrolé. Me secuestraron. Y luego pues... Oye, ¿me gustó? Vivimos de los fans, eso hay que tenerlo clarísimo, que yo sigo haciendo cine y televisión porque ellos me ven, eso es obvio. El momento en que yo empecé a llevarme mejor con ellos, yo recuerdo al principio cuando hacía La que se avecina, antes de hacer La que se avecina a mí nadie me paraba por la calle. Y al principio, los primeros años de La que se avecina me paraban por la calle, Lola, 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 hasta que un año me pararon y me dijeron Macarena. Ese día, la primera vez que me dijeron Macarena y miré, dije, gracias por saberte mi nombre. Ursulita, cariño, mamá, solo hay una. Martina es una amiga que vive con los papis. Pues Tatiana tiene dos mamás. Y eso a cualquier artista, te diga lo contrario, le encanta que le alaben y que sepan su nombre y que le digan me gusta lo que haces o qué bien lo has hecho o he visto tal película tan maravillosa. A todo el mundo le gusta que le alaben. Entonces ahora a mí cuando me dicen Macarena, he visto tal, que sí, que soy feliz. ¿Habéis visto mi chupa de cuero negra? Sí, te la dejé en el baúl, estará debajo del montón de ropa. Ya, cuélgala en el armario. Pues es que no hay sitio. Y dice la gente, eres muy atrevida en las alfombras rojas, pero yo digo, ¿atrevida? Es decir, yo por ejemplo soy una persona que casi nunca enseño nada poco de mi cuerpo en las alfombras, suelen ser siempre vestidos... A mí no me gusta ir sexy por la vida, porque no va conmigo, ¿me entiendes? Yo visto con aquello con lo cual yo me sienta guapa. Con lo que me sienta guapa. Yo no creo que mi ropa sea tan extravagante ni llamativa, que es lo que me suele decir la gente, pero original, pero yo no me disfrazo, eso que quede claro. Yo voy con aquello que creo que me sienta bien y con lo que me sienta cómoda. Y no soy de esas actrices que reivindico pues la alfombra roja y que con zapatillas de deporte. No, la alfombra roja hay que ponerse un vestidazo, ir guapísima y un taconazo. ¿Sabes cómo es? Es el protocolo, te quiero decir. Igual que si ven traje a una iglesia, hay un protocolo y no puedes ir de corto, ¿me entiendes? El protocolo existe y a mí me gusta seguir allá donde vaya el protocolo. Esta plantita entre las calles de la City, nunca
Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Ladies and gentlemen, the Detroit Theater continues our legendary talent contest with the courageous, the curvaceous Dreamettes. It's the Dreamettes, the Dreamettes. Magnetic power that just keeps holding me down. I feel just like a flower that you're keeping stuck in the ground. Oh, move right out of my life. Move it out of my life. Move right out of my life. Move it out of my life. Move right out of my life. Aquí tenemos a Beyoncé, Jennifer Hudson y Anika Noni Rose con una de las canciones de la película Dreamgirls, el musical que Bill Condon dirigió en 2006 y que se inspiraba en la historia de Diana Ross and the Supremes. Con ellas de fondo nos dirigimos directamente hacia el último reportaje del programa de hoy, el que cada semana nos trae ya sabéis quién. Jack Bourbon presenta Cine Incómodo. ¡Basta! No estoy dispuesta a consentir inmoralidades en nuestras pantallas. Este espectáculo degradante y depravado ha de terminar ahora mismo. Sexo, violencia, religión, política. ¿Oyes ese silbido? Es una bomba que cae del cielo y va a impactar en 400 cines a la vez. Las películas más polémicas de la historia del cine. ¿Qué tal, amigos? Alguien escribió una vez que el thriller americano de los años 70 comienza y termina con William Friedkin. El director rodó en 1971 French Connection contra el imperio de la droga y cerró la década con A la caza, dos policíacos modélicos que transcurrían en un Nueva York oscuro, sucio y peligroso. Cualquier día esta ciudad va a explotar. De niños podíamos jugar a la pelota en la calle. Fíjate que tenemos. Ya no puede haber más mierda. Con A la caza, Friedkin nos proponía un descenso a los bajos fondos del submundo gay. Un viaje que protagonizó Al Pacino con Paul Sorvino y Karen Allen como secundarios destacados. La película se estrenó en 1980 y desde su misma gestación estuvo rodeada de polémica. Poco después de estrenarse French Connection, el mismo productor que había producido la película intentó convencer a Friedkin para que dirigiera otro film basado en una novela de éxito titulada Cruising. William Friedkin. El productor me envió un libro escrito por el periodista de sucesos del New York Times, Gerald Walker, que trataba de asesinatos en bares gays de Nueva York. Se había publicado unos años atrás y al leerlo me di cuenta de que la situación en esos bares había cambiado. Se habían transformado en lugares de cuero y sadomasoquismo y el libro no reflejaba ese cambio, así que decidí que no me interesaba. El director prefirió dedicarse a otros proyectos, como El Exorcista, que acabaría siendo su mayor éxito. Sin embargo, entre 1975 y 1977 se produjeron una serie de asesinatos en Nueva York que tenían como víctimas a miembros del colectivo gay. Los cadáveres aparecían flotando en el río metidos en unas bolsas negras. ¿Has leído lo de los crímenes? El asesino homosexual. Sí, lo he leído. A mí empieza a darme miedo salir. Tiene que caer, la poli lo cogerá. La policía, sin embargo, nunca descubrió al asesino. Friedkin comenzó entonces a replantearse el proyecto de Cruising, pero sería un hecho casual el que le haría decidirse definitivamente. Y ese hecho casual hay que buscarlo en una escena de la película El Exorcista, aquella en la que la niña protagonista es enviada al hospital para hacerle unas pruebas. Regan, ¿quieres incorporarte y moverte hacia mí? Vigile la intravenosa. Regan, te voy a inclinar un poco más, ¿sabes? Yo había rodado esas escenas con el auténtico radiólogo del hospital y su asistente, un enfermero muy agradable llamado Paul Bateson. Y cuando estaba pensando si hacer A la caza, leí en el periódico que Paul había sido detenido por el asesinato de un crítico de cine de la revista Variety
llamado Addison Verrill. Al parecer, Bateson fue con él a su casa y le golpeó hasta matarle. Friedkin visitó a Bateson en la cárcel y este le contó que la policía le había ofrecido un trato si confesaba ser el autor de los crímenes no resueltos. Si confiesas haber matado a Martino Perry, Loren Lucas, Eric Grossman y 4 o 5 crímenes más que has cometido, serán clementes. Paul Bateson sería condenado finalmente a cadena perpetua por el asesinato del crítico de cine, pero no se hallaron pruebas de su vinculación con los otros crímenes. Todos aquellos hechos que Friedkin vivió muy de cerca le animaron finalmente a dirigir A la caza. El director quería como protagonista a Richard Gere e incluso había firmado un precontrato con él. Friedkin decía que Gere tenía un toque andrógino que le hacía muy adecuado para el papel. Una pregunta delicada. ¿Te la ha chupado alguna vez un hombre? ¿Un hombre? No. ¿Y tampoco te la han metido nunca? Qué cachondo es usted. Esto es una broma, ¿no? No. Sin embargo, el guión cayó en manos de Al Pacino, que enseguida se encaprichó de la película y mostró su interés en protagonizarla. ¡No me gusta Pacino! ¡Es un tremendo error! No, a Friedkin no le gustaba Pacino, pero el actor era la gran estrella del momento. Había encadenado 5 nominaciones al Oscar en pocos años, con películas de gran éxito como Los dos padrinos, Sérpico, Tarde de perros o Justicia para todos, y su interés por estar en la película le pareció a la productora un regalo caído del cielo, por lo que el director no tuvo más remedio que aceptarle. ¿Pacino aprobado? Sí. Invítale al PJ Clark, se lo diremos en persona, gracias. En A la caza, Al Pacino es un policía que investiga una serie de crímenes cometidos contra homosexuales. El ano estaba dilatado al morir. Un ligero desgarro delata el acto sexual. Encontramos semen, pero sirve de poco. ¿Qué quieres decir? No hay esperma. Tu asesino tira sin bala. Hay semen, sin embargo carece totalmente de espermatozoides. Quizá alguna aberración física, mal funcionamiento, o puede que se hiciese una vasectomía. El cuchillo también deja huellas. Sí, así es. Por la disposición, ancho del corte y profundidad, aproximadamente 6 centímetros, tiene mucho que ver con el otro asesinato. Es entonces cuando su jefe, Paul Sorvino, le propone que actúe como agente encubierto, infiltrándose en el circuito de bares gays. ¿Por qué me ha elegido? Pues, francamente, porque las víctimas tienen el mismo aspecto. Todas ellas se parecen mucho a ti. 30 años, unos 70 kilos, pelo negro y ojos oscuros. Entiendo. Te meteré allí a ver si te enrollas con ese tipo. Pacino ha de hacerse pasar por homosexual, aunque no por uno cualquiera. Deberá convertirse en cliente de ciertos locales donde lo que se estila es el cuero y el látex. Lucas y Vincent no eran homosexuales corrientes. Necesitaban algo más. Masoquismo, llámalo como quieras. No sé si estás muy al día en eso. Un personaje fundamental en la gestación de la película fue el policía Randy Jurgensen, que ya había hecho de asesor para Friedkin en Friends Connection, ya que él era el policía que había investigado el caso real que inspiró a aquella película. Resulta que en los años 60 Jurgensen también se había tenido que infiltrar como el personaje de A la caza en los ambientes homosexuales neoyorquinos para poder resolver un crimen. Randy Jurgensen. Puedo decir de hecho que todo lo que se ve en la pantalla yo lo vi cuando trabajaba de infiltrado. Jurgensen le dio a Pacino toda la información, ideas y recursos que necesitaba para su actuación. ¿Esos pañuelos para qué sirven? El azul en el bolsillo trasero izquierdo que te hagan una mamada. En el derecho que la haces tú. El verde a la izquierda que eres chapero y a la derecha que pagas tú. El amarillo a la izquierda que das una ducha dorada y a la derecha que la recibes tú. El rojo significa... Bueno, voy a pensármelo. Seguro que escogerás lo mejor. Muchos detalles de la película están basados en las experiencias reales de Jurgensen. Incluso el motel que aparece en el film es el mismo que este policía usó durante su investigación. Los 2 agentes de policía que vemos al principio del film, obligando a 2 travestis a que les hagan una felación, formaban parte de su caso. Y el personaje del policía vestido solo con un suspensorio y un sombrero vaquero que tortura a un detenido estaba basado en un policía real que solía vestirse así durante ciertos interrogatorios. El problema es dónde dejar el coche. El último partido tarda una hora en aparcar. ¿Quién es este tipo? ¿Qué es lo que quieren de mí? ¡Me estás mintiendo, hijo de puta! La polémica que levantó la película comenzó cuando el guión cayó en manos de un periodista llamado Arthur Bell, que enseguida empezó a escribir artículos calificando el film de una provocación homófoba. Me ha llamado el fiscal, el alcalde,
Los colectivos gay de la ciudad, por no hablar de las visitas que recibo. En sus artículos, Bell aseguraba que Alcázar retrataba a los homosexuales de forma estereotipada y que el estreno de la película solo serviría para que estos sufrieran más agresiones. A diario en esta ciudad se dan palizas a decenas de gays. A veces casi nos matan. Pedimos que retiren esta película porque no solo exagera y denigra el comportamiento gay, es casi una incitación al asesinato. Se quejaba, por ejemplo, de escenas como aquella en la que un sospechoso detenido es obligado a masturbarse delante de los policías. Bájate los pantalones. ¿Qué? Bájate los pantalones o te los bajaremos nosotros. ¡Quítatelos! Te vas a hacer una paja. Necesitamos una muestra de tu leche. Y te haremos la prueba de los huevos flotantes. ¿Qué es eso? Llenamos la pila de agua y te metemos los cojones. Y si no flotan, eres el que buscamos. Fue entonces cuando comenzaron las protestas en el rodaje. Cientos de personas acudían cada día a los lugares de filmación gritando y soplando unos silbatos para arruinar la grabación del sonido. Lanzaban botellas y piedras, bloqueaban el tráfico o se subían a los tejados cercanos con espejos para estropear con los reflejos del sol la iluminación de la película. Friedkin recibió amenazas de muerte. Algunos técnicos fueron agredidos, se produjeron destrozos en los lugares de rodaje y hasta 300 policías tuvieron que proteger la filmación. Para mí era solo el lugar donde se ambientaba una historia de crímenes, pero otros lo convirtieron en una causa de protesta con la que querían demostrar que había una serie de gente insensible, como yo, que usaba los medios de comunicación para denigrar a los homosexuales. Nada más lejos de la verdad. El director estaba convencido de que las protestas estaban siendo teledirigidas. Las manifestaciones fueron una sorpresa total para mí. Fueron constantes desde el principio. Protestas contra la película en la prensa y en el rodaje. Y yo sé de dónde venían. Había importantes figuras de la comunidad gay en la vida pública de Nueva York. Políticos, empresarios, periodistas, gente importante que quería arruinar el rodaje y evitar que se hiciera la película. Las presiones venían desde lo más alto. Entiendo que esté decepcionado, pero no hará esta película en Nueva York. Y si fuera por mí, jamás haría esta película. Y en esta ciudad mi palabra sigue teniendo peso. Varias personas prominentes pidieron al alcalde de la ciudad, el demócrata Edward Koch, que retirara los permisos de rodaje, pero este rechazó la petición por considerarla una forma de censura. Lo que no pudo evitar es que algunos locales donde estaba previsto filmar rompieran sus acuerdos con la productora, algo que Friedkin solucionó recurriendo a otro de sus amigos. Resulta que yo conocía al jefe de la mafia de Nueva York, que era la dueña de esos clubes. Se llamaba Matty Iannello, conocido como Matty el Caballo. Y debo decir que era un hombre muy agradable, al menos conmigo. Era exactamente como Tony Soprano. Así que fui a pedirle el favor de que me dejara rodar en sus clubes, y lo hizo. No solo les permitieron rodar en los clubs, sino que sus clientes más habituales fueron contratados como extras para la película. ¿Por qué vienes aquí? ¿Por qué vienes tú? Mi ego me crea problemas. Necesito que todos me adoren. ¿De dónde vienes? De Marte. Estupendo. Nunca lo he hecho con un marciano. Todos los personajes que aparecen en los garitos sadomasoquistas no están actuando, sino haciendo lo que solían hacer cada noche, y encima cobrando. Al Pacino se sintió bastante incómodo en estas escenas. No sé, hay ciertas situaciones que no creo que pueda. No quiero que piense que tengo miedo, que es por falta de ganas. Es el asunto en sí que me afecta. En cuanto el director gritaba "corten", salía disparado de la escena, mientras que los extras se quedaban allí siguiendo a lo suyo. William Friedkin asegura que el miedo que se ve en los ojos de Pacino en muchas escenas era real. Yo le colocaba en esas escenas y situaciones, y él estaba realmente conmocionado por toda esa actividad sexual que ocurría a su alrededor. De alguna forma, esa conmoción es lo que le da la nota adecuada a su interpretación, la nota de inocencia. Todas las imágenes de sexo explícito homosexual que se veían en estas escenas hicieron que la película recibiera una clasificación X, que la enviaba directamente al circuito pornográfico. El director tuvo que cortar hasta 40 minutos de metraje para que le dieran la clasificación R.
Años después, cuando la película se iba a editar en DVD, Friedkin quiso volver a incluir ese metraje eliminado, pero se encontró con que la United Artists ya no lo tenía. Las secuencias habían sido destruidas. Según el director, esas escenas proporcionaban algunos giros inesperados en la historia, insinuando que el personaje de Pacino se acababa implicando demasiado en su trabajo. ¿Qué te ocurre, Steve? Nada. ¿Por qué no confías en mí? Oye, no quiero hablar de eso. ¿Por qué ya no me deseas? Nancy, lo que estoy haciendo me está afectando. Me cuesta entender lo que te pasa, Steve. Y a mí. A la caza se estrenó finalmente en febrero de 1980 y quizá por toda la polémica que había levantado fue un fracaso en taquilla. La mayoría de las críticas fueron muy negativas, pero 10 o 12 años después cambiaron por completo y empezaron a verla como una película de culto. Hoy en día no sé cómo sería recibida la película. Lo que sí sé es que es una película polémica. Lo supe cuando la hacía, lo sabía cuando cambió la opinión sobre ella y lo sé ahora. El ambiente de locales del submundo sadomasoquista gay que muestra la película en realidad estaba a punto de desaparecer. Poco más de un año después de estrenarse A la caza, en junio de 1981, se hicieron públicos los primeros casos de personas infectadas por el SIDA y la epidemia cambió por completo la forma de relacionarse dentro del colectivo homosexual. Según contaba el director, la mayor parte de los extras que aparecen en la película morirían en los años siguientes víctimas de la enfermedad. Como decía antes Friedkin, A la caza se ha convertido con los años en una película de culto, y uno de sus defensores más acérrimos es el director Quentin Tarantino. A la caza era tan auténtica que hacía una visita guiada por el segundo nivel del infierno en esos sitios de Nueva York. La imaginería quizá no sea hoy en día tan explícita como el porno gay, pero de hecho era más dura que las películas de porno gay de finales de los 70. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Pues con A la caza y Al Pacino terminamos por hoy. La versión que cierra hoy el programa corre a cargo de la cantante de jazz canadiense Holly Cole, que interpreta a su manera el tema principal de Charada, la película de Stanley Donen protagonizada por Audrey Hepburn y Cary Grant. Gracias a todos por estar ahí y hasta la próxima. When we played our charade, we were like children posing, playing at games, acting out names, guessing the parts we played. Oh, what a hit we made. We came on next to closing, best on the bill, lovers until love left the masquerade. Fate seemed to pull the strings I turned, and you were gone, while from the darkened wings the music box played on and on and on. Sad little serenade, song of my heart's composing, I hear it still, I always will, best on the bill straight. I turned, you were gone, while from the darkened wings the music box played.
and on and on. Sad little serenade, song of my heart's composing. I hear it still, I always will, best on the bill. I hear it still, I always will, best on the bill. Cadena SER. La radio.